Y continuamos aquí en Alta Política, como todos los días martes en vivo, en la señal de Somos Alta, como decíamos, esperando que pronto nuestro amigo Eduardo de Francisi se recupere y Javier Cornejo, que tenía un compromiso inaludible, así que hoy he quedado aquí con todo el equipo de producción, ahí del otro lado, que siempre me acompañan. Muchísimas gracias también por ello. Pablo Currés, muy buenas noches. Noches, no tan buenas porque estoy convaleciente. Pero gracias por venir. Sí, he salido de la cama. Porque cuando anunciaba el tema de la crispación, y venimos hablando de la violencia, veníamos hablando de, digamos, a ver, de la violencia. Voy a ir por partes porque es importante aclararlo. Hay un dato, digamos, de la realidad. Yo quiero mostrar, hay un dato de la realidad. Sí, asesinan a un policía cada 9 días, ¿no? Por ejemplo, uno de los datos. Pero en realidad veníamos hablando de un chico de la calle cada día y medio. Y veníamos hablando de la violencia en las escuelas. Sí. Y la violencia moral también, ¿no? Es decir, otro tipo de violencia. Entonces, ¿por qué queríamos nosotros seguir tratando el tema? Recién termina un bloque con José Urtubey, representante de la Unión Industrial de Salta en la UIA. Sí. Y además teniendo esta oportunidad única, desde que se creó la UIA, de que un salteño está presidiendo esta conferencia nacional industrial para el año 2012, donde hay un montón de potencialidades, pero al mismo tiempo, ¿no? Decimos, bueno, el país, que seguramente con mucho esfuerzo hemos crecido, hubo crecimiento, se ha trabajado en la inclusión. La presidenta de los argentinos tuvo en la última elección el 54% de los votos, un parlamento que tiene mayoría en ambas cámaras, donde no existe un opositor, digamos, ni una oposición que esté aglutinada. Sí. Yo le digo, ¿qué ha pasado, ¿no? ¿Qué ha pasado sociológicamente? Que hay un momento, digamos, de inflexión hoy en la política argentina. Pero digo, ¿por qué digo lo de la violencia? Porque hay una suerte de enemistad cívica que empieza a aflorar en los argentinos y que en la historia de los últimos 30 años de democracia me habíamos tratado y habíamos logrado casi mitigar o achicar. ¿Te acordás que históricamente hablaban de unitarios y federales? Mitristas y urquicistas, es decir, la Confederación y Buenos Aires. Peronismo, antiperonismo, que fue una gran dualidad que llevó no nos olvidemos. Perdón, que el 16... No fue, no, digo, fue porque el 16, no nos olvidemos que existió inclusive un bombardeo a la Plaza de Mayo donde murieron cientos de civiles bombardeados por la misma por mismos compatriotas. Es decir, a ver, la Argentina vivió eso. Ahora, cuando yo digo hemos logrado, porque yo recuerdo en estos últimos años, y cuando fui estudiante universitario, que la dualidad peronismo-antiperonismo se había ido achicando y uno tenía amigos peronistas, amigos no peronistas, uno podía compartir mesas, habíamos empezado a lograr una suerte de paz democrática, porque a lo mejor nos hacíamos cargo del crecimiento de la República. Más allá de que el sistema democrático sea el voto, era cómo hacíamos para que la República se consolide en las instituciones. Y hoy, lamentablemente, Pablo, y yo creo que me ayudes en esta reflexión, sí. A pesar de que está legitimado el gobierno en los votos de la democracia, las instituciones, digamos, la división de poderes, sabemos que es muy cuestionable. Y uno lo ve desde el ámbito de la justicia, desde el ámbito de las cámaras, desde cómo funciona el sistema, desde cómo se pronuncian los discursos presidenciales en cadena. Es decir, y por otro lado, la crispación moral de algunos temas, como puede haber sido, y como ejemplo voy a dar acá en Salta, el día de Güemes, públicamente hablamos, fíjense que esto es increíble, hablamos de nuestros grandes héroes de Malvinas y de Manchalá, y al mismo tiempo un concejal inescrupuloso y falto de información los embauca a todos los demás concejales para ir en contra de nuestros héroes de Manchalá. Es decir, hasta en eso tan chiquito y nimio, que es algo pequeño, hasta lo más grande, que es lo que ha vivido la Argentina en la década del 70, de enfrentarse en una guerra casi, diríamos, fratricida. Sí, yo digo, ¿cómo podemos evitar esto? Todavía son luces estas que empiezan a aparecer.
pequeñas luces. Disculpa mi largor Sí. y quiero tu reflexión. Y mi estado no muy claro, por lo general tampoco debe ser muy claro naturalmente, pero en enfermedad se nubla más aún, ¿no? Es un tema muy amplio. Creo que los puntos que vos estás tocando podemos tener miradas diferentes, pero me parece que hay una especie de diagnóstico común de que los tiempos son como novedosos, sorprendentes, y a medida que avanzamos en edad nos puede disgustar porque hay demasiada sorpresa. Cuando digo los tiempos estoy hablando de esta globalización que hoy le está pasando insólitamente a Grecia con su resultado político, se la castiga a España, Argentina, que supuestamente está fuera o adentro de otro mundo, según las lecturas que se hagan, no Claro, sé si se entiende. del G20 al Mercosur o al Claro, UNASUR. ¿viste? O no se puede competir con Europa, pero los chinos están con nosotros. Es decir, si no tomamos que esto es muy complejo, Ajá. y si no tomamos que esto que vos estás diciendo, y por ahí no quiero ser duro, pero porque me duele, porque yo he compartido familias antiperonistas, y en mi sorpresa y en mi trayectoria, elecciones, errores, esto que vos sacaste del Lo que pasa es que hoy es kirchnerismo, antikirchnerismo. Claro, Ya esa dualidad no, se pasó. pero kirchnerismo, lo que antikirchnerismo. pasa es que es decir, cuando uno mide estas cosas, es decir, yo he estado en el 55 con pañuelos blancos. Tenía 5 años de edad, no sé, ya iba a ir a como ganar River. River Boca también es lo mismo. Yo a veces digo, no es fácil ser de River en este momento. Pero esta dualidad en nosotros, ¿no es cierto?, tiene connotaciones religiosas, étnicas e ideológicas, permanentes. Nosotros podemos ser amigos y disentir un montón de cosas. Pero yo no te puedo decir viva el cáncer. No sé si se entiende. Yo no puedo tirar una bomba. Yo no puedo tirar una bomba en Plaza de Mayo porque 5 tipos. Estos tipos eran yo puedo decir eran amigos de mi padre o no de mi padre. Y no pero hubo llegamos a la sangre, al dolor, a la muerte. y no hubo un remordimiento nunca. Y no estoy haciendo una crítica a la sociedad pero cristiana. Existió Y estos negros que fueron a la Plaza de Mayo, ¿qué carajo tenían que estar haciendo? Y estoy poniendo contraste, ¿no es cierto? A veces esto también, la prepotencia manejada cuando vos hablas de los CAI, es cierto, pero... Imagínate que si vos no pensás así, sos el enemigo. No, esa dialéctica amigo-enemigo. Yo lo que quiero, exactamente, cuando vos hablas de enemigo, es Cameron hoy contra Cristina. Y no digo que Cristina tenga razón. Pero es esa a ver quién No, el desparpajo del tipo. Porque ella dice, yo quiero dialogar. Ni siquiera hablar de soberanía, inclusive, diálogo. Y no hay diálogo. Porque esta es la palabra. Se ha despolitizado la política. Esto es lo que. Entonces la hemos culturalizado o la hemos tomado de segunda frente a lo que decimos muchas veces. ¿Qué es lo que impera? Economía, estúpido. Claro, perdón, no sé si volvemos a lo mismo, ¿no es cierto? Pero eso se disfraza a veces de la exclusión, ¿no es cierto? Cultural. No sé si se entiende lo que quiero decir. Porque no estoy diciendo que unos son los buenos y otros son los malos. Pero hay situaciones que cuando lo político no es político, nos ponemos de víctima. Yo hoy escuchaba dos muchachos... Pero eso entonces porque achicamos los ámbitos de debate. Totalmente. Se achicaron, entonces en lugar de ampliarnos, se achicaron. Porque ahí está el diálogo. Exactamente. Ahí. ¿No tiene que haber una política de campo mucho más clara? Yo entiendo que sí. Pero cuando se acercan... Vos analizás la cacerolazo. Ojo que esto parezco que me estoy poniendo al lado de los K, pero quiero que analicemos esta historia. Así como se bombardeó cuando vi ese ómnibus de chicos que iban a visitar. Pero esto, la cacerola era cuando decía, yo soy de clase alta y yo soy de esto y te vamos a matar y te vamos a cagar a patadas y... Digo, ¿qué es esto de nuevo? Claro, no, por eso. Porque este régimen, es como decirle, me pasa acá, el dictador Perón, lo eligieron 3 veces. Claro, y el tema es quién empieza, ¿no? Como pasa ahora, que dicen, hay una frase, ¿no? El crischavismo, casi, crischavismo, ¿no? Sí. Ahora, el problema es que el ejemplo lo tiene que dar el que manda, el ejemplo tiene que estar de arriba hacia abajo. Es decir, es como vos como director de escuela, como rector que has sido, vos tenés que dar el ejemplo. Obviamente que, como decís vos, es complejo. Ahora, yo no me puedo quedar con el diagnóstico solamente de la complejidad. Digo, alguien le tiene que poner, como si se creyó, el cascabel al gato. A ver, la violencia en el fútbol, la violencia en la escuela, la violencia en el cacerolazo de un lado o del otro.
A ver, la violencia ideológica, política de los medios, escuchás uno, escuchás el otro. A ver, el Lanato contra la nata, sí, el otro día me dijeron o la nata. que me parecía la nata. Sí. A ver, pero en realidad, fíjate, Pablo, que plantear la discusión y el diálogo a través de 678 o la nata no es lo que construye. No construye nacionalidad, no construye argentinidad, no construye república. Podría construir, porque vos podés generar una posición diferente, ¿no es cierto?, en diálogo. El tema es esto, y a veces, ojalá para muchos de nosotros intelectuales, que podríamos a veces bucear un poco en lo que nos dice el psicoanálisis, ¿no es cierto? Es más fácil, y esto creo que vos también en algún momento nos has dicho, no sé si me equivoco o no, pero corregime, es más fácil unirnos en el odio que en el amor. Es como decir, te une el espanto y no el amor, es más o menos. Es lo mismo. Pero es malo. Es malo, muy malo. Porque es visceral. Es visceral. Sí. Es como, no me gustan, estos tipos no me gustan, tienen olor diferente. No sé si es como cuando... Porque uno la ha vivido. Por eso digo, pero en Argentina venía de un proceso, fíjate vos, con el advenimiento de la democracia, con Alfonsín, con Menem, con De la Rúa. Es decir, estos temas de crispación no estaban en la agenda, si querés, la crispación. Es decir, ¿por qué tenés que largar a la sociedad temas que crispen? Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué necesidad había de un montón de leyes que crispan a la sociedad argentina de un lado o del otro? Por ejemplo, la reforma del Código Civil, concretamente. Es decir, ¿por qué llegar a ser tan visceral esas cosas que generan odio por un lado y por otro lado resentimiento? Por eso decíamos muchas veces el tema de que antes hablábamos de los derechos del trabajador y ahora hablamos del derecho del excluido. Es decir, no existe el excluido. Sí, los sin derechos. Los permisos, déjenme entrar, quiero compartir, no quiero cambiar nada, quiero estar en la mesa, lo que sea. Es cierto lo que vos decís, pero vuelvo a insistir, en esto que es ideológico, que es visceral, yo no creo que estas antípodas, oposiciones, pensamientos hegemónicos, a veces fundamentalistas, me refiero desde la izquierda hasta la derecha. ¿No? Es decir, ¿es un subjetivismo de derecha o de izquierda? Un objetivismo, pues son como los elegidos en un caso de Dios, en un caso de la historia, en un caso de la raza. Pensemos en todo esto y decir, ¿y por qué la solución, en vez de ser la tolerancia, que se nos mete en un bolón, que por lo general, ¿tolerar a qué? No sabemos qué. Hablemos de emancipación. Hablemos de razones políticas para que vos puedas realizarte a tu manera como querés y el otro también pueda realizarse. Que ese prójimo tan externo y ajeno a nosotros también pueda participar en esto. Me parece que esto es lo político, no con un sustrato no sé si se entiende lo que quiero decirte. En el respeto vos decís de esa libertad... De cómo vivir la libertad. Sin dejar que el juego de poder y de la hegemonía es constante. Y que la muerte, el asesinato, la exclusión, el robo, la desproporción y la injusticia sociales también es un hecho. Ahora, podemos luchar de todas maneras. Tenés el ejemplo de la Revolución Rusa, o tenés el ejemplo de la Revolución China, o el liberalismo a su manera de la exclusión y el capitalismo de Salman. ¿Cómo puede ser que los argentinos no encontremos el camino y la forma en la cual, con esa posibilidad de desarrollo personal, logremos realmente poner un crecimiento? ejemplo, por eso no comparto de que esto esté solidificado y que se pudo, a través de lo que vos decís en democracia. Yo creo que es un ejemplo que había aparecido en algún momento en La Nación había una comunidad cristiana que quería realmente reconciliar a la sociedad. Creo que eran unos curas, no sé, un articulito, creo que lo hemos leído acá en algún momento. Pero después de todo lo que pasó, no hubo reconciliación en ninguna. Videla sigue comulgando, el otro está en el primer orden del gobierno. Claro, y tenés a los montoneros gobernando, por es eso, decir, que fueron terroristas. No esta es la dualidad, ¿no? El terrorista que gobierna y que no es condenado, el otro que igual dice, yo no me hago cargo de nada. De nada. Esa anomia que la estamos llevando pero al extremo, ojo, y ahora te pongo un ejemplito más. Cuando uno ve a River, lo pongo en el deporte porque tiene mucho que ver el fútbol con lo político en este caso. Esa especie de impotencia y de sociedad quebrada, de institución quebrada y enferma. Pero cuando lo vea uno a Boca el domingo, que pierde 3-0,
esas hordas humilladas, tirando cosas enfurecidas, es decir, queda de nuevo San la muerte. Ahora, es un buen ejemplo. Esto es lo que quiero decir, si nosotros no maduramos en esto, porque, a ver, compartimos con diferentes todo el día, con nosotros mismos somos hasta diferentes, con los que tenemos amigos de la infancia, de estos ricos y pobres. Esto me parece que es el compromiso político. No digo que tiene que ser encima político, étnico, religioso e ideológico. Político. ¿Cuál es nuestro problema, Andrés? Yo quiero educar a mis hijos, quiero hacer esto, quiero comer, quiero trabajar. No es tan difícil. De ahí empieza. Como dijo José Urtubey en el bloque de argentinos a las cosas. Que tenemos mucho por hacer y menos para pelearnos. Pablo Currés, como siempre, muchas gracias. No, al contrario. Y quédate a escuchar, porque vamos a hablar de la bandera. Vamos a un corte y enseguida regresamos con más Alta Política.